need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive in all that exists. Hola a todos, en esta ocasión aprenderemos a hacer composición de funciones con doble condicionamiento. Eso quiere decir que las funciones que nos está dando está dentro de un sistema y a la vez su dominio está condicionado. A continuación, para poder resolver este tipo de problema, tenemos que analizar a fondo lo que nos está pidiendo. En este caso nos dice f compuesta de g, que en otras palabras quiere decir que todas nuestras g van dentro de nuestras f. Para lo primero que tenemos que hacer es considerar todas las alternativas que tenemos. Al tener un sistema de funciones y con condicionamiento, en este caso como podemos ver, debemos tomar en cuenta de que todas nuestras g van dentro de nuestra f, pero de parte en parte. ¿Qué quiere decir? Que la primera parte de nuestra g va a ir en la primera parte de nuestra f, solo si el conjunto de llegada coincide con el dominio, que ya veremos a continuación eso. Entonces nuestra G2 con F1, nuestra G3 con F1 y así, nuestra G1 con F2, nuestro G2 con F2 y nuestro G3 con F3. Entonces, tenemos que hacer lo primero. Primero vamos a hacer que nuestra G1 con nuestra F1. Para proceder a resolver esto, primero copiamos la expresión de nuestra G. Analicemos otra vez lo que nos pide nuestro problema. F o G. Quiere decir nuestras G dentro de nuestra F. Entonces tomamos el argumento de G, que sería x más 1, ¿no es cierto? Y le igualamos al dominio que está de nuestra F1, que en este caso dice menor o igual que 1. Entonces hacemos esto. Listo. Entonces tenemos que resolver el siguiente sistema que nos da. Y eso es muy sencillo, ¿no es cierto? Porque simplemente el más 1 pasa al otro lado restando. Entonces nos queda que x es menor o igual que 0. Esto es nuestro primer valor. Esto nosotros que tenemos que intersecar con el dominio principal de nuestra g, que principalmente era x menor que menos 1. Entonces vamos a hacer una tablita de valores. Aquí tenemos los valores que toma x menor que 0, menor o igual que 0 y x menor que 1. Tenemos que ver la cuestión en donde se interseca. En este caso podemos observar que va desde el menos infinito hasta el menos 1, como nos podemos dar cuenta en la intersección. Entonces, si nosotros pintamos esto, que sería todo esto lo de aquí, obviamente va a ir desde el menos infinito hasta el menos 1. Aquí debo detallar que en la composición de funciones con doble condicionamiento únicamente existen cuando existe intersección. En este caso, como nos dimos cuenta, a nuestra primera expresión le igualamos al dominio a lo que queremos hacer la composición y luego a la condición que está dada. Solo ahí puede existir, no existe de otra manera. Cuando sigamos desarrollando el ejemplo, nos vamos a dar cuenta de muchas más cosas. Ya. Entonces, el intervalo sería, ¿no es cierto?, que x pertenece, en este caso sería abierto, desde menos infinito, vamos a insertar el símbolo del infinito,
infinito, infinito, ya, hasta el menos 1. En este caso sería abierto porque dice x menor o igual que 1, o sea que aquí no le está tomando el menos 1. Ahí está, ese sería nuestro intervalo. Entonces procedemos a hacer lo siguiente. Una vez que tengamos todo esto, como dice f o g, nuestras g van dentro de nuestras f. Me explico. El argumento de f, que sería 3x al cuadrado menos x, en todas nuestras x van el argumento de mi g. Entonces no es difícil de entender, ¿no es cierto? Entonces aquí quedaría x más 1, y donde que dice menos x, en toda mi x va también x más 1. Entonces es así. En todas mis f, en todas las x de mi f, solo de nuestro argumento, van todo nuestra g, como lo tenemos aquí. Ahora, lo único que nos falta es simplemente desarrollar la siguiente expresión, que simplemente sería una expresión algebraica. Entonces, ¿cómo quedaría? 3 que multiplica a x al cuadrado más 2x más 1. Esto menos x, porque ya le estamos sacando del signo, menos 1. Y lo único que nos tocaría faltar de hacer es romper ese paréntesis. Entonces se quedaría 3x al cuadrado más 6x más 3 menos x menos 1. Entonces solo aquí simplemente reducimos términos semejantes, y para que se vea un poquito más estético vamos a insertar lo que es una ecuación. Entonces quedaría 3, quedaría aquí, ¿no es cierto? X al cuadrado, 6x y menos x quedaría más 5x y más 2, perdón, más 2. Entonces reducido a términos semejantes quedaría así. Entonces, el primer valor de nuestra composición de funciones, que en este caso era de G1 con F1, tenemos dada de la siguiente manera. Claro, esta existe solo y cuando en el dominio que ya habíamos sacado esto. Es justamente esto de aquí. Eso sería nuestra primera parte. Para graficar la segunda parte de nuestra función, en este caso nos tocaría que nuestro eje 2 con nuestro F1. Entonces copiemos el argumento que sería x al cubo, simplemente x al cubo, con la condición de mi F1, que sería menor o igual que 1, como lo tenemos aquí ya. Entonces, para resolver este tipo de inecuación, solo basta con sacar la raíz cúbica de mi x para saber el valor de mi x. Entonces queda que la raíz cúbica de x es x y la raíz cúbica de 1 me devuelve simplemente el 1. Entonces, y como sabemos que esto debe ir intersecado con el intervalo de este otro, que en este caso sería desde, dice valor absoluto de x menor o igual que 1. Para establecer intervalos de valor absoluto es muy sencillo. Si fuera simplemente x menor o igual que 1, sería desde el menos infinito hasta el 1
positivo, ¿no es cierto? Cerrado porque dice menor o igual. Pero si dice valor absoluto de menor o igual que 1, simplemente basta con tomar el extremo, que sería 1, y el número contrario, que sería menos 1. Obviamente cerrado. Pero se preguntarán por qué pasa esto. Esto de hecho sucede porque el intervalo debe devolverme el mismo valor con un número negativo. En este caso, si yo tomo el menos 1, el valor absoluto de menos 1, me va a devolver el 1 positivo. Entonces esto coincide. En caso de que sea menor, simplemente menor que 1, no menor o igual. Ejemplo, si digo que si el valor absoluto de x es menor que 1, igual, el extremo sigue siendo lo mismo, porque no estoy tomando valores que 1, estoy tomando valores menores que 1, entonces me van a devolver valores positivos menores que 1. Entonces recuerden que siempre el intervalo de un valor absoluto como este es el extremo positivo y el otro extremo negativo, y nada más. Entonces, esto, lo que tenemos aquí, debe ir en intersección con esto. Dice que x es menor o igual que 1. Entonces vamos a insertar nuestro próximo intervalo. Entonces nuestro próximo intervalo también sale desde 1 y como dice menor o igual, entonces esto se iría hasta el infinito negativo. Entonces solo tomamos en cuenta nuestra intersección. Entonces sería todo esto de aquí, ¿no es cierto? Ya, ese sería nuestro intervalo. Y lo podemos tomar desde la siguiente manera. Entonces, podemos representar así nuestro intervalo, que x pertenece, que menos 1 es menor o igual que x, menor o igual que 1. Ese sería nuestro intervalo. Si quieren ver como un poco más estético, por decir, entonces quedaría que 1 sería menor o igual que x, menor o igual que 1, claro. Sería menos 1 menor o igual que x. Este sería nuestra intersección. Listo, entonces, como habíamos dicho, si existe intersección, existe una composición de funciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, hagamos esto más acá. Ya. Quiere decir que nuestro G2 va dentro de nuestro F1. Entonces tomamos nuestro F1, ¿no es cierto? Y dentro de esto tiene que ir nuestras G, nuestras X al cubo. Entonces vamos a tomarlo. En todas nuestras X de F1 van nuestras G2. Entonces sería, aquí va mi X al cubo y aquí también iría mi X al cubo. Entonces resolviendo este sistema no hay mucha complejidad en realidad. Porque si recordamos la propiedad de potencias, si una potencia está elevada a otra potencia, simplemente esta se multiplica. Entonces tenemos lo siguiente. Quedaría como resultado 3. Vamos a poner un poco estético, la verdad. Sería 3 x a la sexta menos x al cubo. Y listo. Esta sería nuestra composición de funciones.
Pero obviamente, esto existe cuando existe cuando menos 1 es menor o igual que x menor o igual que 1. Entonces, esta sería la segunda parte de nuestra composición de funciones. Para la tercera parte de nuestro ejercicio, nos toca nuestra G3 con nuestra F1. Vamos a escribirlo aquí. Nuestra G3 con nuestro F1. Entonces, copiamos el argumento que sería 3 menos x e igualado al dominio de esta o a la condición de esta, que sería menor o igual que 1. Entonces, simplemente procedemos a resolver este tipo de inecuación, que ese es nuestro trabajo para la composición de funciones. Entonces, vamos a insertar una ecuación para poder hacerlo. Entonces, si pasamos al otro lado, quedaría que menos x es menor o igual que menos 3 más 1, ¿no es cierto? Y resolviendo esta cuestión, quedaría que menos x es menor o igual que menos 2, pero nosotros no queremos saber el valor de menos x. Lo que nosotros queremos es saber el valor de más x. Entonces quedaría que x, cuando nosotros le multiplicamos por un signo negativo, quedaría cambiado el valor que nos está dando, o la igualdad, que en este caso sería x mayor que 2, porque no queremos saber el valor de menos x, sino el valor de x. Entonces tenemos que x es mayor o igual que 2. Esto, lo que acabamos de obtener, igualándole, tenemos que intersecar con el dominio original, que sería x mayor que 1. X mayor que 1. Listo, entonces procedemos a hacer nuestra tablita de intervalos. Entonces hacemos lo siguiente. Yo lo voy a hacer por aquí, para que se fijen. Un poco chueco. Entonces quiero poner un 0. Un sería, vamos a tener de referencia, como solo tenemos, no un 0, como tenemos un extremo, un 2, y el menor que el 2 es el 1, entonces lo procedemos a poner. En este caso, x mayor que 1. X mayor que 1 sería esto, ¿no es cierto? Que va desde el 1 abierto hasta el infinito positivo. Y dice x mayor que 2, que sería desde el 2, con otro colorcito, va desde el 2 cerrado hasta el infinito positivo. Y procedemos a ver qué es lo que se interseca. Entonces podemos ver que rayando esta parte de aquí, todo esto de aquí es lo que nosotros vamos a tener intersecado. Entonces, cuando existe intersección, aquí vamos a copiar nuestro valor de intersección. Vamos a ponerle aquí, que va, en este caso, mayor o igual que 2, sería desde 2, sería x mayor o igual
que 2. Porque eso es lo que se intersecando, porque dice mayor o igual significa que estoy tomando el 2 hasta el infinito positivo. Eso sería en realidad mi intersección. Ahora, lo que vamos a hacer es que en nuestras F1 van todas mi G3. Esto quiere decir, vamos a copiar esto de aquí, ya, borremos esto que no nos sirve, ya, que en todas nuestras X de F1 van nuestras G3. ¿Qué quiere decir? Que aquí en nuestra X va 3 menos X y aquí va 3 menos X. Entonces procedemos a resolver este tipo de... Solo sería una expresión algebraica que la verdad no es muy complejo porque en la universidad asumen que deberíamos saber esto, pero muy bien. Entonces, vamos a resolver esto. Sería 3 que multiplica a 9 menos 6x más x al cuadrado. X al cuadrado. Todo esto menos 3 menos x. Ahora procedemos a quitar los paréntesis de la expresión. Quedaría entonces, vamos a insertar esto de aquí, quedaría que 18 menos, sería 18x, x sería menos más 27, y más 3x al cuadrado. Solo que aquí le cambié de orden. Nada más. Sería menos 18x, porque aquí está menos de aquí. Ya, y como entonces aquí rompiendo pues sería menos 3 más x, porque menos por menos es más. Entonces el desarrollo de esta expresión algebraica sería, reduciendo a términos semejantes, sería 3x al cuadrado. Aquí tenemos más 27 menos 3x. No, primero con nuestras x. Menos 18x más x sería menos 17x. Y esto sería más 24. Más 27 y menos 3 sería más 24. Ya, pero esto existe ¿cuándo? En este intervalo. Cuando x es mayor o igual que 2. Entonces esa es nuestra tercera parte de nuestra composición de funciones. Hasta este punto ya hemos logrado realizar la primera parte de nuestra composición de funciones. ¿Por qué digo primera parte? Porque todas nuestras G, G1, G2 y G3 fueron con nuestro F1. Y a continuación nos toca nuestro G1, G2 y G3 con nuestro F2. Y procedemos a realizar de la misma forma como hemos estado haciendo. Entonces nos tocaría que nuestro G1 con nuestro F2, ¿no es cierto? Nuestro G1 con nuestro G2, que sería este de aquí. Entonces,
realizamos lo siguiente. El argumento de mi G1 es x más 1. Y esto lo igualamos a la condición de mi F2, que sería solo mayor que 1. Listo. Entonces, nosotros aquí tenemos que realizar la siguiente inecuación. Pero en realidad esta inecuación no tiene un grado alto de complejidad, por lo tanto, que sería x sería mayor que 1 y menos 1. Entonces sería que x es mayor que 0. Y así, esto, lo que acabamos de hacer, debe ir intersecado con la condición principal de mi función, que sería g. Entonces lo vamos a poner por acá. X menor que 1, que menos 1. Y hacemos nuestra siguiente tablita para hacer nuestros intervalos. Pongamos aquí, pongamos los valores que simplemente es menos 1 y aquí está el 0. Listo. Primero pongamos que dice que es menor o igual que 1. Entonces vamos a ver de dónde a dónde va. Menor o igual que 1. Quiere decir que va desde el menos infinito hasta el menos 1, obviamente abierto. Y el otro dice que va desde 0 hasta el infinito positivo, porque dice x mayor que 0, abierto. En este caso, al nosotros no tener una intersección o región en donde estos puedan coincidir, simplemente el resultado de esta parte lo dejamos que simplemente es vacío. Entonces, aquí anteriormente pudimos observar que si existía una intersección procedíamos a hacer nosotros la composición de funciones correspondiente con sus respectivas composición y de dónde existe. Pero en este caso nuestro G1 con nuestro F2 simplemente no existe. O podemos simplemente que pertenece al conjunto vacío y no procedemos a hacer nada más. Entonces la solución del problema sería que simplemente es el conjunto vacío y no procedemos a hacer nada más. A continuación, la penúltima parte de nuestro ejercicio, nos toca nuestro G2 con nuestro F2. Nuestro G2, solo el argumento, dice simplemente x al cubo. Ya, pero esta tiene que ir condicionada con de mi F2. Tiene que ir con el condicionamiento que mi F2 que sería mayor que 1. Y la verdad, este tipo de inecuación no es de mucha complejidad, porque si nosotros sacamos la raíz cúbica de x al cubo, quedaría x, y la raíz cúbica de 1, quedaría que x es mayor que 1. Entonces no hay mucha complejidad que esto. Y esto nosotros tenemos que intersecar con el dominio principal de mi g, que sería x mayor que 1. Entonces procedemos a escribir que x es mayor que 1. Entonces,
para hacer nuestra tablita de valores, la verdad no hay mucha matemática para poder establecer esto, porque podemos decir que este es el 1. Entonces, el intervalo sería desde el 1 hasta el infinito positivo. Como los dos son las mismas, entonces van a estar en el mismo intervalo, por lo tanto, esta vez sí existe la composición. Entonces procedemos a hacerlo. Entonces, cuando existe intersección, todas nuestras G van en nuestras F. En este caso, nuestra G2 va en nuestra F2. Copiamos la expresión en este caso. Nuestra F2 es 3 menos X. Pero, como queremos la composición, ¿qué quiere decir? Que en todas nuestras X va mi X al cubo. Entonces simple sería 3 menos. Vamos a insertar. Sería mi X al cubo. Y listo, no, la verdad no es muy complejo esta la verdad. Pero ¿cuándo existe esto? Cuando X es mayor que 1. Entonces, este es el resultado de nuestra penúltima parte. Y para terminar con la resolución de nuestro ejercicio, solo nos falta definir si existe o no con mi G3 con mi F2. Entonces vamos a tabular mi G3 con mi F2. Entonces simplemente igualamos a mi argumento, que sería mi G3, que sería 3 menos X, a la condición de mi primero, que dice que es mayor que 1. Simplemente mayor que 1. Entonces simplemente procedemos a realizar este tipo de inecuación. Entonces quedaría que menos X es mayor que 1 menos 3. Listo. Entonces quedaría que mi menos X es mayor a menos 2, pero como yo no quiero saber mi valor de menos X, lo que yo quiero saber es mi valor de X, entonces multiplicando por menos tendría X y cambia el sentido de mi desigualdad, que sería menor que 2. Esto debe ir intersecado con la condición o dominio de mi función, que este sería X mayor o igual, solo X mayor que 1, ¿no es cierto? Y que quedaría así. Listo, entonces hagamos nuestra tablita. Vamos a insertar los intervalos de esto. Como solo tenemos el 1, que sería el menor, y el 2, hagamos con distintos colores para poder diferenciar. Dice menor que 2, sería desde el 2. Esto iría para acá. Vamos a insertar ahora, dice mayor que 1. Vamos con otro color. Y listo. Entonces aquí podemos observar que sí existe intersección en estas dos inecuaciones. Y vamos a rayarle que entonces que esto sería lo que nosotros se interseca, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros expresar esta desde menos 1 desde 1 abierto hasta 2 abierto, basta decir que X pertenece sería
1 hasta 2 y todo abierto. O también podemos expresar el mismo intervalo diciendo que 1 es menor que x menor que 2. Así de simple. Al haber intersección, entonces procedemos a hacer la composición, que quiere decir que mis G3 va dentro de mi F2. Entonces copiamos el argumento que sería 3 menos x acá, por acá. Y dentro de las x de mi f van todas mis g's, que sería 3 menos x. Entonces en x va 3 menos x. Entonces nosotros al resolver esto quedaría 3 menos 3 más x. Listo. Y entonces mi valor solo sería x. Pero x cuando va en este intervalo que acabamos de intersecar. Cuando x 1 es menor que x, menor o igual que 2. Esto sería entonces nuestro último resultado. Ahora, para concluir, vamos a borrar todo esto. Entonces, la solución de todo nuestro sistema simplemente quedaría expresada de la siguiente manera. De todas las combinaciones posibles que nosotros pudimos hacer, G1, G2, G3 con F1 y G1, G2, G3 con nuestra F2. Entonces, esta es la manera en la que se resuelve un sistema de funciones o composición de funciones con doble condicionamiento. Gracias.